cosas y luego continuamos. Si es que en caso de que en las próximas clases no podemos entrar para la primera clase, ya es demasiado tarde, si ya transcurrió 30 minutos, entonces yo les aconsejo que entren nomás ya en la segunda clase, ¿ok? Entonces, para que no cortemos, aparte no se va a entender, no van a entender porque van a necesitar sí o sí, como es una materia nueva, van a necesitar ustedes aprender desde el inicio, desde el principio. Genial, estamos ya 11 participantes. Bueno, vamos a iniciar. Yo voy a dar entrada a los demás chicos, no hay ningún problema si llegan tarde. Yo no tengo absolutamente un problema. Lo que yo tengo miedo es que no entiendan, ¿verdad? Pero vamos a entrar va a llegar un momento que entramos con figuras, en que son nuevas las figuras, ¿verdad? Y capaz que se pierdan un chiquitito, pero no importa. A mí no, yo no tengo ningún problema que ingresen un poquitito tarde, ¿verdad? Solamente que van a tener un pequeño problema porque a lo mejor no van a entender a partir de donde ustedes entran o de la persona que va entrando un poquitito tarde. Vamos a iniciar entonces las clases, ¿está bien? En honor a las personas que son puntuales, pero yo misma me retrasé un poquitito porque tuve un problema, así que no, tampoco puedo ser demasiado rigurosa, ¿verdad? Profe, discúlpame, antes que empezar, tu asistencia, o sea, la asistencia podemos enviar nomás, La o no está asistencia habilitada. ya depende de ustedes. Sin embargo, yo voy luego voy a tomar la lista. Si ustedes marcan, genial. Y si ustedes no lo pueden hacer, yo puedo hacer. No hay ningún problema. Igual voy a hacer un control cruzado. Pero me encantaría, y queda a cargo del alumno de hecho, que ustedes marquen la asistencia. Y más si es que no asisten a las videoclases. Ya van a Sí, quedar a cargo de ustedes marcar su asistencia, no hay ningún problema, porque esta es una videoclase, es un elemento, una herramienta de nuestras clases, ¿verdad? Está el aula virtual en donde ustedes pueden igual aprender. Posteriormente, yo enseguida voy a subir este video, entonces ustedes pueden continuar las clases, pueden ver los materiales, no hay absolutamente un problema. Yo te consulté marqué porque no me hasta las aparece nomás para 23 enviar. horas ustedes pueden marcar su presencia. ¿Te escucho? Te consulté porque no me aparece para enviar la asistencia. Estoy en Voy a el... verificar. No hay ningún problema. Voy Sí a aparece. Dice derechos reales y da la cosita de las personitas, el icono. Abajito está en la parte de materiales, ahí está la asistencia. Genial. Voy a verificar de vuelta. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar entonces No hay con la problema. clase. Cualquier Ya cosa encontré, me gracias. avisan en el WhatsApp. Estoy a las órdenes. Me avisan en cualquier momento, entonces vamos modificando. A lo mejor algo está. Ustedes generalmente en dónde tienen la asistencia. En ¿Qué? actividades. No, después de foro de debate abajo dice registro de asistencia y dice la materia. Sí, lo que pasa es que han cambiado, han modificado Sí, ha todo. modificado Entonces, nomás. eso es lo que pasa, han modificado en todo. Yo también a veces estoy un poquitito medio perdida porque modificaron todo. No, Ya no yo en estamos con todo los... caso siempre le aviso a los compañeros antes ya, porque una hora antes ya estoy conectado, entonces ya le aviso ya a mis compañeros dónde está y todo eso. Genial, te agradezco muchísimo la ayuda. No es Muchas nada, profe, no es gracias. nada. No es Bueno, vamos a nada. empezar entonces con esta materia profesional. Ahí va a entrar los compañeros Carlos y Cristel. Ahí, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con esta materia. Ustedes pueden manejar su audio y cualquier cosa que quieran preguntar, levantan la mano, me interrumpen. No hay absolutamente un obstáculo. Bueno, Derechos Civiles Reales es nuestra materia, es una materia profesional muy interesante, muy profesional digo porque va a ser objeto de constantemente de alguna pregunta, de debate, de acciones, de demanda que generalmente gira en torno a derechos reales, que son con respecto a las cosas, los objetos, los derechos, bienes. Bueno, ahora entonces esta es la carátula de unidad 1 a 4. Vamos a empezar con la 1. Introducción al estudio de los derechos reales. Dice acá los derechos reales y la cuestión social. Tiene que ver mucho con la cuestión social.
Así como el derecho, un ejemplo, derecho de la niñez, por ejemplo, tiene que ver el Estado tutela a los niños. El derecho, digamos, la 1600 a la mujer y a la familia. Y en este caso, derechos reales, entonces, a nuestras cosas, porque las cosas son también objeto de dignidad de las personas. Entonces, por eso tiene una contextura muy importante, cultural y moral, dice. Las cosas y su apropiación son elementos vitales para la vida del hombre, para su bienestar, para su cultura y moral. Pero ocurre que la apropiación y goce de una cosa por el hombre supone la exclusión de la apropiación y goce de esa misma cosa por otros. Dice, de un derecho absoluto e ilimitado, como lo era la propiedad en los derechos reales de Roma, que son sus antecedentes más próximos, hoy día se reconocen límites y restricciones al mismo, a tal punto de ser concebido como relativo y limitado. Vamos a ir dando, ¿qué es lo que dice? Que el derecho real, ser titular de una propiedad es absoluto e ilimitado. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de derecho. Sin embargo, dice, hoy en día, eso era en derecho romano. Hasta ahora es realmente, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas limitaciones y esas excepciones? Eso vamos a ir dando durante un ejemplito, le vamos a poner, por ejemplo, en el caso de las expropiaciones, los usos que puede ser, los usos para la colectividad, para la sociedad. Entonces, ahí están las excepciones por la cual únicamente puede ser creada con una ley. Por eso que dice que tiene un contexto de derecho público. Bueno, dice, estas restricciones surgieron con la concepción de Estado social de derecho que pregona una superioridad de los intereses sociales ante los individuales. Así la misma Iglesia Católica, mediante sus encíclicas, pregona que la propiedad debe cumplir una función social. Dice, teoría general del patrimonio, cosas y bienes. ¿De qué se tratan las cosas, verdad? Dice, etimológicamente patrimonio deriva de la voz latina patrimonium y significa bienes que el hijo tiene heredado de su padre o abuelo, es decir, padre, abuelo, madre, ¿verdad? Es decir, el conjunto de bienes cuya propiedad era ejercida por el pater familia, ¿verdad? Antes pater familia, hoy en día hay un abanico de posibilidades y que se transmitían por sucesión. Pero este concepto tan restringido no se mantuvo en vigencia durante mucho tiempo, pues ya en la época clásica se amplió con la inclusión también de los derechos sobre las cosas materiales. Ustedes van a leer mejor en el 1872 y 1873. ¿Qué dice 1872 básicamente? Se llaman cosas en este código los objetos corporales susceptibles de tener un valor. Tiene un valor económico. Bueno, artículo 1873, los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas. Se llaman bienes. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Pueden ser acciones, bolsa de valores, derechos intelectuales, etc. El conjunto de los bienes de una persona que con las deudas o carga que lo gravan constituye su patrimonio. Entonces ahí hacemos una ejemplificación que dice bienes de una persona, es decir, su activo, sea material o inmaterial. Cargas o deudas que gravan al patrimonio, es decir, su pasivo. Derechos reales según nuestro código. Entonces entramos ya en algo más preciso. El derecho real es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona, sujeto activo, y una cosa, objeto, una relación inmediata que previa publicidad obliga a la sociedad. Cuando hablamos de previa publicidad es la inscripción en el registro público de personas, de bienes, de automotores, etc. Pero cuando se habla en derechos reales de publicidad, hablamos de inscripción. Es la única manera que sea oponible a terceras personas. Bueno, dice sujeto pasivo a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso o goce del derecho real. Vamos a leer bien. Acá está un punto muy importante. Van a marcar en su Código Civil
El libro cuarto, desde el artículo 1872 al 2442, que vamos a dominar esa parte del Código Civil. Así que ustedes ya marcan, porque vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo y dominando ese libro cuarto de derechos reales, que es sumamente interesante. Características de los derechos reales. Es absoluto, que ya sabemos, dice, es decir, no reconoce límites, dice de contenido patrimonial, ya vimos también, es de valoración económica, vincula a una persona y una cosa. Solo a nivel subsidiario es un vínculo entre dos personas, pero realmente vincula siempre a una persona y una cosa. Es una relación inmediata, pues el uso y goce de la cosa es de manera directa, sin necesidad de ningún acto de terceros. Son erga omnes, lo que dijimos hace ratos, se ejerce contra todos, una vez inscrita en el registro, ¿verdad? No con un contrato de compra-venta. Vamos a ir entrando en esa parte. Se rige por el principio de legalidad. Este principio es igual como en el derecho penal también, el de legalidad. ¿Qué significa eso? Dice que tiene que estar escrito para que sea realmente un derecho. Entonces tiene que estar escrito en una ley, tiene que estar previamente inscrito en una ley para que sea realmente reconocido como tal. Dice, conforme el artículo 1953, nuestro código sigue una metodología moderna de división del mismo en 5 libros. Legisla respecto de los derechos reales en su libro 4, que ya dijimos. Dice, unidad e indivisibilidad del patrimonio. Es unidad, una sola e indivisible del patrimonio. El patrimonio de una persona es uno solo. ¿Qué implica su patrimonio? Su pasivo y su activo, o su activo y pasivo. O sea, lo que tiene y las deudas que las grava. El patrimonio es inseparable de la persona, del mismo modo que no se concibe la existencia de una persona sin patrimonio, el soporte de este es necesariamente aquella de lo que se sigue la imposibilidad de disposición del patrimonio por la persona, sino cuando se produce su desaparición por la muerte. Es decir, no existe patrimonio sin persona. Los bienes, artículo 1873, pueden ser 2 categorías: los objetos incorporales o inmateriales, que ya habíamos hablado hace unos ratos. Dice, las cosas, es decir, los bienes corporales, materiales, conforme a 1872, que ustedes van a leer con mayor detenimiento. Los bienes son el género y las cosas son una de las especies de bienes. ¿Ok? Los bienes son el género, ¿verdad? Y las cosas son una especie, pues toda cosa es un bien, pero no todo bien es una cosa. Vamos a ir desarrollando todo ese tema. Clasificación de las cosas. Hay una variedad inmensa, ¿verdad? De diferentes puntos de vista que podemos ver. Cosas muebles, inmuebles, consumibles y no consumibles. Por ejemplo, pueden ser muebles, consumibles. Puede ser inmuebles y también puede ser consumible. Un edificio, por ejemplo, puede derrumbarse. Y así innumerables ejemplos. Cosas fungibles, no fungibles, cosas principales y cosas accesorias, cosas en el comercio y fuera de él, cosas divisibles y no divisibles. Enumeración y protección de los derechos reales. Este es importante, siempre necesito que marquen bien y que lo lean. Dice, todo derecho real solo puede ser creado por la ley. La legalidad que habíamos dado en las presentaciones, en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Los contratos o disposiciones de última voluntad que tuviesen por fin constituir otros derechos reales o modificar lo que este código reconoce, valdrán como actos jurídicos constitutivos de derechos personales, si como tales pudiesen valer. Está un poco confuso este artículo ahora, pero después van a realmente entender, porque hay diferentes tipos de derechos reales, justamente en la que vamos a pasar ahora. Entonces ahí se va a entender, ¿verdad? Porque dice acá que hay diferentes tipos de derechos reales. Y acá, estos son el dominio,
el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. Solamente esos son derechos reales. A ver, ¿cuáles son? El dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. ¿Ok? Eso tienen que aprender al dedillo. Los derechos reales se protegen. Otra pregunta de examen. ¿Cuáles son esos medios de protección que vamos a ir dando? Que son increíbles realmente, que muchas personas no lo conocen, que inclusive los pueden defender utilizando la fuerza física. ¿Cuáles son las acciones? Muy fáciles también de aprender y concentrar eso en la memoria. Dice la acción reivindicatoria, la acción confesoria y la negatoria. Reivindicatoria, confesoria y negatoria. Bueno, ya está. Ahí terminamos esa lección. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? De lo contrario, iniciamos unidad 2, pero escucho. A ver, o alguien quiere escribir, no sé si quieren escribir al final. No hay ningún problema. Si no están queriendo hablar, entonces me pueden escribir igualmente en el chat aquí o en el WhatsApp. Bueno, vamos a continuar entonces unidad 2. Me encanta, parece que todos aprendieron. Genial. Dice, de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. La persona lo hace todo. ¿A quién pertenece esa cosa o esos bienes? Porque puede ser que no sea cosa objeto. Puede ser un bien inmaterial también, tal vez un derecho. Bueno, vemos entonces. Dice acá, los bienes en relación a las personas a quien pertenece. Bienes de dominio público. Esto también son preguntas de examen y es de primer básico de primer grado. Tienen que saber. Al dedillo también. Son bienes de dominio público del Estado. Dice, las bahías, puertos, ancladeros, los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales y estos mismos cauces son de dominio público. Las playas de los ríos, entendidas por playas, las extensiones de tierra que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones extraordinarias. Los lagos navegables y sus alveos, que son los cauces. Los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad común de los habitantes. Bueno, ¿cuáles son las características de estos bienes de dominio público? Dice, son imprescriptibles, inalienables, inembargables. Son figuras que tal vez ustedes estuvieron manejando ya, a lo mejor conocen el concepto, puede ser que también ya lo hayan olvidado, pero ahora vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué es lo que es imprescriptible? Es decir, no pueden ser adquiridos por la prescripción adquisitiva, o sea, no se puede usucapir. Inalienables, no pueden ser transmitidas a otra persona u Estado. Sin embargo, puede dejar de ser de dominio público mediante el procedimiento que se llama desafectación y de esa manera se torna alienable. Inembargable, no se puede decretar, un ratito, ahí va a entrar Carlos Gamarra, muy bien, bueno, o sea, imprescriptible no se puede usucapir, inalienable no se puede vender, no se puede transmitir, pero por ahí si hay una urgencia se tiene que hacer primero una desafectación. Y inembargable, ¿verdad? Son en casos de generalmente obligaciones incumplidas en la cual obliga, ahí entra Julio Agüero, obliga a realizar juicio ejecutivo y se embarga esos bienes o inclusive puede ser objeto de otros derechos reales como la hipoteca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso no se puede hacer. No se puede embargar, no se puede transferir, salvo que se haga la desafectación y tampoco no se puede usucapir. Bueno, dice, ahí va a entrar Noelia Ramírez, bienvenida. Dice, el embargo es una medida cautelar decretada judicialmente y que tiene por finalidad tornar indisponible
uno o varios bienes con el objeto de precautelar un derecho. Ese embargo, como medida cautelar, después se vuelve ejecutivo y se remata esa propiedad. O sea, eso no puede ser objeto, estos bienes de dominio público. Bienes de dominio privado, bienes de dominio privado, la 1900 habla de esto y ustedes lo van a leer con mayor detenimiento, pero ahora nosotros vamos a citar rápidamente. Las islas que se forman en toda clase de ríos, lagos, cuando ellas no pertenezcan a particulares. Dice, los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan de dueño, los minerales sólidos, líquidos, gaseosos que se encuentren en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas. La explotación y aprovechamiento de estas riquezas se regirán por las legislaciones especiales o especial de minas. Estos son bienes de dominio privado del Estado. Dominio privado del Estado. Los bienes vacantes o mostrencos y los que las personas que mueren intestada, o sea que no deja herederos, o sin testamento o no le deja a nadie, entonces el Estado se hace cargo de esas vacantes. O sin herederos, según las disposiciones de este código. Los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al servicio público. Bueno. 1904 dice: los inmuebles de dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada de las municipalidades no pueden adquirirse por prescripción. Los bienes de dominio privado no están destinados al uso y goce de todos los habitantes, sino para el uso de los servicios públicos, a fin de que el Estado pueda cumplir con sus fines. Tiene en común con los bienes del dominio público del Estado y la calidad de ser imprescriptibles. No obstante, pueden ser enajenados y son embargables. Cosas susceptibles de apropiación privada. ¿Qué es lo que las personas pueden apropiarse, ¿verdad? Pueden tener, por aprehensión. El artículo 1901 son susceptibles de apropiación privada los peces de los ríos, lagos navegables, de acuerdo con las disposiciones de la legislación especial, los enjambres de abejas que huyen de la colmena, si el propietario de ellos no los reclame inmediatamente, porque ustedes saben, transcurrido cierto tiempo, también ellos ya forman digamos, su aldea y enseguida ya crean su miel. Entonces, si no se reclama, el propietario no lo reclama, en un cierto tiempo, esos ya son los frutos, ya no le va a, ¿cómo se dice? No le va a pertenecer, ya le va a pertenecer a la persona en donde estos enjambres se han mudado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha sido reclamado en tiempo y forma. Las plantas que vegetan en las playas de los ríos o lagos navegables, así como las piedras, conchas y otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que ellas no presenten signos de un dominio anterior, observándose los reglamentos pertinentes, ¿verdad? Hay veces que encontramos cosas, identifican los nombres, tal vez puedan tener sellos, símbolos que nos indique la pertenencia o la posesión de cierta gente o algún club o lo que sea, ¿verdad? En ese caso, entonces los tenemos que devolver, se tiene que devolver, o en caso de que se reclame, nosotros vamos a saber a quién pertenece y hay una obligación de devolver. Dice: los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que se encuentren sepultados o escondidos sin que haya indicio de su dueño, conforme a las disposiciones de este código. Siempre me preguntan sobre este inciso, ¿verdad? Porque dice famoso plataú, ¿verdad? En este caso encuadra perfectamente el plataú, ¿verdad? Pero sin embargo, al final hace una salvedad. Ahí vamos a ver si ya puede entrar Noelia, que dice ahí: sin que haya indicios de su dueño, conforme a las disposiciones de este código. Otra vez hace una pequeña barrera y así este código civil nuestro, ¿verdad? Que siempre está teniendo algunos
algunas antinomias. Bueno, cosas susceptibles de apropiación privada, 1912. La propiedad de los lagos, lagunas que no sean navegables, pertenecen a los propietarios ribereños. Hay gente que compra propiedades que tienen lagos, que tienen lagunas o arroyos, ¿verdad? ¿Quiénes son los dueños? Son los ribereños. 1906, los bienes que no pertenezcan al Estado ni a las municipalidades son bienes particulares, sin distinción de personas físicas o jurídicas de derecho privado que tengan dominio sobre ellos. En 1907 dice los puentes, caminos y cualesquiera otras construcciones hechas a expensa de los particulares, en terrenos que les pertenezcan, son del dominio privado de los particulares, aunque los dueños permitan su uso o goce a todos. Vamos a ver ahora cómo se llama esa figura, ¿verdad? Que deja pasar o cruzar por ese camino a las personas o a los vecinos, o que requieren o que necesitan. Es uno de los derechos reales, así que van a prestar mucha atención cuando lleguemos a todo eso y se van a dar cuenta que es como un pequeño círculo, ¿verdad? Y van a ir entendiendo. Bienes municipales. Ustedes saben que las municipalidades son autónomas, ¿verdad? Entonces también tienen sus bienes públicos o privados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos 16 participantes. Yo, profe. Sí, te escucho. Es solamente, volviendo al artículo 1900 del Código Civil, ¿verdad? En el inciso C, Sí, habla de los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural, etcétera, etcétera, ¿verdad? sí, salvo Sí, sí, salvo la pétreas sustancia terroso. pétrea, asterosas o calcáreas. Sí, Pero este artículo C, ¿verdad? No contempla, así como creo que es el artículo 112 de la Constitución Nacional, que habla también de los hidrocarburos, ya sean estos sólidos, líquidos, gaseosos, que también se rige por una ley de hidrocarburos, que es la 779. sí, ¿Verdad? La de minas es la 3180. Y este artículo también es de dominio privado del Estado. sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ver por qué no consta en este inciso C Nos el consta, tema. sí, porque viste que este código realmente requiere requiere ciertos ajustes, ¿verdad? Pero es complementada con esos artículos, con esas leyes que vos me estás mencionando. Justamente, por ejemplo, si yo quiero inclusive estas pétreas de rosas calcáreas, yo necesito un permiso, vamos a decir, por así decirlo rápidamente, ¿verdad? Yo necesito una autorización en la cual a mí me permita tener esa franquicia y poder explotar eso. O vamos a suponer que yo encuentre petróleo en el Chaco en mi estancia, ¿verdad? A eso te referís, ¿verdad? Es mi propiedad pero el petróleo, los gases pertenecen al Estado. ¿A eso te referís? Así mismo, profe, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es una cuestión de que se ajuste con la ley que le atribuye esos derechos y qué es lo que qué beneficio puede tener el propietario, porque está en su propiedad. Sin embargo, el Código Civil no le habilita a que el mismo explote. Tiene que realmente comunicar al Estado con el Estado entonces y en base a las normas que las rige, ir desarrollando y produciendo ese gas o ese petróleo, lo que sea, que creo que ya hay o existe, ¿verdad? Así mismo. Existe un desarrollo, no, es muy interesante ese tema que desconozco realmente, pero así es, se basa en ese tipo de normas y leyes que hay bastante y que son poco conocidas, salvo que en ciertos casos que un tiempo el tema del petróleo en el Chaco, que a unos metros ya en la parte de Bolivia, creo que se generó, se encontró petróleo, tengo entendido, ¿verdad? Sí, existe un pozo que está produciendo gas, que es el Pozo Independencia 1, Qué que de la empresa interesante. Primo Cano Martínez, ¿verdad? ¿Cómo? Y de la empresa Primo Cano Martínez, una empresa paraguaya, Ah, ya. ¿verdad? Pero justamente esto,
cayó este fue uno de los problemas que suscitó posteriormente por culpa, le estoy tocando eso específicamente, profe, Sí, sí, porque la empresa esta encontró gas, estaba explotando gas, estaba sí. vendiendo a la INC el gas, ¿verdad? Y posteriormente fue creada por ley la concesión, del contrato de Sí. concesión fue aprobado en el año 1983 para la empresa Primo Cano Martínez. Ah, En el 2015 fue creada una ley donde declaraba Parque Nacional Médanos del Chaco, que estaba sobre esa concesión ya otorgada en el año 1983, ¿verdad? hace mucho Infelizmente, tiempo ya. claro, pero infelizmente ellos fueron obligados a salir de esa área de explotación porque ellos faltaba en el artículo 1900 que esté incluido este tema de hidrocarburos, por eso hasta hoy día tienen problemas esa empresa. Qué Cancelaron lástima. su... Y al Sí, final no pudieron ejecutar la concesión que le otorgaron. estuvieron en litigio, ¿verdad? La Corte Sí, Suprema les denegó esa reconsideración porque en el qué artículo absurdo. 1900 no dice nada sobre hidrocarburos, solamente habla sobre minas. Sí. Es decir, usted Aunque como dice ahí abogado, gases. no, pero el tema de la 1900 no dice, escuchen lo que dice bien Sí, eso, líquidos y gaseosos, minerales sólidos, líquidos y gaseosos, por el sí. hidrocarburo no es considerado mineral. No me digas, ni Porque líquido ni gaseoso. no, el hidrocarburo es hidrocarburo, tiene una composición química diferente, entonces Dios mío, no es aprendí algo considerado mineral. nuevo, qué genial. ¿Y vos te dedicas a esto? ¿Con quién hablo? Yo soy Carlos Aldívar, soy el viceministro de Minas y Energía, profe. Ay, Dios mío, con razón. Estoy hablando con, con el mismísimo. Bueno, un placer entonces, qué interesante, muy, muy interesante. La verdad que me sorprende porque es la primera vez, porque yo pensé que un hidrocarburo es algo como gaseoso o es líquido. Sí, el hidrocarburo es sólido. Por eso se explotan, por ejemplo, se hace el fracking para recuperar el hidrocarburo de esa tierra, de la tierra. El gaseoso, que es el gas, ¿Y cómo y el se llama líquido, el que es el parque, me petróleo crudo. dijiste? El fracking es el sólido, No, el hidrocarburo sólido, ¿verdad? El Dios mío. líquido es el petróleo que todos conocemos. El gas es el gaseoso, lo que todos conocemos, ¿verdad? Sí. Qué genial. Bueno, entonces vamos a estar hablando de eso. Súper interesante. Mira un poco, entonces, ahí más que nada podemos ver la falta que tiene el Código Civil y la actualización que necesita, ¿verdad? Y es una lástima que ellos no procuraron y lástima que la Corte. El tema es la corrupción nomás también a veces allá en, que no permite, ¿verdad?, realizar. Es una lástima, ¿verdad?, porque iba a ser una fuente de trabajo, un desarrollo en el lugar. Yo no conozco el lugar, ¿verdad?, pero me imagino que iba a ayudar muchísimo porque el Chaco está muy poco poblado, que yo sepa, ¿verdad? No sé exactamente el lugar, pero lo poco que conozco del Chaco, yo sé que necesita un poquitito más de vida, un poco más de movimiento, ámbitos de trabajo para la gente, para el pueblo. Es una lástima. Así mismo, profe. Bueno, enseguidita nomás ya vamos a terminar. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta más. ¿Alguien que quiera preguntar algo más? Bueno, genial. Parece que estamos, vamos a ver. Si es que terminamos de repente, entonces nos vamos a ver enseguida. Ahí está. En la próxima clase nos va a dar un poquitito de tiempo para que ustedes, porque son 2 sesiones de 40 minutos, ¿ok? Vienes de la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene una página aparte en la Constitución, como así también en el Código. Así que, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Dice, pertenece a la Iglesia Católica, sus respectivas parroquias, los templos, lugares píos o religiosos, cosas sagradas, bienes temporales, muebles o inmuebles. Tienen también sus inmuebles afectados al servicio del culto. Su enajenación está sujeta a las leyes especiales sobre la materia. Dice, los templos y bienes de las comunidades religiosas no católicas comprenden a las respectivas corporaciones. Son sus bienes también y pueden ser enajenados de conformidad a sus estatutos. Su enajenación se rige
por sus reglamentos internos, pero son embargables y prescriptibles, pues todos los bienes que no pertenezcan al Estado o a las municipalidades son bienes de los particulares y por tanto se rigen por dichas reglas. Unidad 3. Posesión. Bueno, posesión, ustedes tienen que estudiar bien esta figura, la posesión. Nosotros vimos ya el listado de los bienes, de los derechos reales y nos dijimos la posesión, ¿verdad? Ahora vamos a dar la posesión y dice, la posesión no es un derecho real, pero es importante su estudio por ser uno de los temas más controvertidos. ¿Qué significa la posesión? A veces nosotros decimos es muy posesiva. ¿Por qué? Porque está constantemente encima de eso, está prendida de eso. Entonces, eso es la posesión, tener in situ la cosa, usar esa cosa, tener en ese momento, detentar eso. Bueno, entonces acá hay ciertos tips que vamos a manejar. Dice, es una forma de adquisición del dominio, es una forma de adquisición del dominio y de otros derechos reales, así como de su pérdida. El derecho romano ni el germánico lograron unificar su reglamentación. Es un modo de ejercer ciertos derechos reales. Está protegida jurídicamente. Es una rama importante de la doctrina. El fundamento de la propiedad está en la posesión. La posesión de buena fe suple el título de propiedad en algunas situaciones. Bueno, realmente dice que la propiedad no tiene un concepto, no da un concepto. Sin embargo, hay muchos artículos en donde vamos a hablar de la posesión. Es lo mismo que la parte de obligaciones que habla, dice, del codeudor, Hablamos, a veces no encontramos, pero sí encontramos otras figuras similares. En este caso pasa con la posesión. Hay muchos artículos que habla de la posesión y que indica su concepto y en qué consiste. Dice acá, el Código Civil no da una definición de lo que es la posesión, sin embargo se pone de resalto lo de poder físico sobre la cosa. Poder físico sobre la cosa, aprender, detentar, como estábamos hablando, es decir, el ejercido sobre ella. Artículo 1909. Poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario. Es propio del propietario, dice, o al titular de otro derecho real que lo confiera. Posesión es el poder físico, relación de hecho entre una persona y una cosa, en virtud del cual esta persona ejerce sobre la cosa las facultades inherentes del dominio. Dominación. Habrá posesión de las cosas cuando alguna persona por sí o por otro tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Hay veces